Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Nos acompaña don Federico Villalobos, con quien hemos estado discutiendo el tema de la infraestructura y la importancia para el país. En un programa anterior, Federico, nos mencionabas que existen diferentes formas de financiamiento de las obras de infraestructura y está muy en boga toda la discusión de lo que se llama APPs, para referirse al concepto de alianzas público-privadas, lo mismo que el tema de concesiones. Si pudieras ampliarnos qué se entiende por cada uno de esos conceptos. Sí, claro. Primero, es importante tener presente, el Estado siempre contrata empresas privadas. El proyecto, digamos, muy conocidos como el proyecto que conectó la carretera entre la Sabana y el aeropuerto en los años 60, el gobierno lo que hace es salir, contrata una empresa privada para que construya, ¿verdad? La empresa privada construye y se va, y luego es el gobierno quien tiene la responsabilidad de mantenerla. ¿Cómo la mantiene? Vuelve a contratar a otra empresa privada para el mantenimiento sucesivamente. ¿Qué es lo que cambia con las alianzas público-privadas? Y aquí voy a hacer otra anotación. La gente se va a encontrar nombres como alianza público-privada, participación público-privada, PFI si leen a los ingleses, etc. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la alianza público-privada? Empaquetar todas las fases de un proyecto en un solo contrato, ¿verdad? Diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento, operación. ¿Por qué? Por dos razones. Una, le transfiero riesgos al sector privado, yo como Estado, ¿verdad? Si hay un sobrecosto, pues se lo asume la empresa privada. Si hay un atraso, lo asume la empresa privada. Segundo, le pago únicamente en tanto yo reciba un resultado. Si la carretera no opera, no hay pago, ¿verdad? Y alineo los incentivos, ¿verdad? Ahora la empresa dice, bueno, yo tengo que construir de manera muy eficiente, porque si lo hago mal, luego el mantenimiento y la operación me va a costar muy caro, ¿verdad? Entonces son contratos de largo plazo donde yo transfiero riesgos y responsabilidades al sector privado. ¿Cuál es la diferencia con concesión? Prácticamente ninguna. Los europeos la dividen en dos, ¿verdad? Dicen alianza público-privada, son estos contratos de largo plazo donde el Estado pone el fondeo, o sea, donde el Estado paga, ¿verdad? Imaginémonos una carretera con peaje sombra, donde el Estado paga, ¿verdad? Eso sería una APP para ellos. ¿Qué es concesión? Donde hay un cobro de tarifa. Es exactamente lo mismo que una APP, pero con el cobro de tarifa, ¿verdad? Entonces, son, digamos, términos básicamente, es lo mismo, ¿verdad? Con algunas sutiles diferencias dependiendo, digamos, del mercado en el que estemos. Pero sí es importante entonces mencionar que ninguna de las dos, llámese la alianza público-privada o la concesión, el Estado como tal pierde la propiedad del bien. Exactamente. Siempre el activo es propiedad del Estado, ¿verdad? Imaginémonos la Ruta 27, por ejemplo, la carretera es 100% propiedad estatal, los aeropuertos son 100% propiedad del Estado, igual que los puertos. Entonces, para decirlo en términos muy simples, el concesionario no llega y pone a responder o hipoteca el activo para financiar el proyecto, sino que el concesionario dice, este proyecto genera un flujo determinado de efectivo, de dinero, y con base en eso va y consigue el financiamiento del proyecto. Pero el activo es 100% del Estado. Y la figura que se ha mencionado últimamente en el país de desarrollo de obras de infraestructura utilizando la figura del fideicomiso. ¿De qué trata este concepto del fideicomiso? Creo que ahí es importante separar y poner en su adecuada dimensión el alcance que tiene un fideicomiso, ¿verdad? Dentro de un proyecto de concesión o de APP, uno va a encontrar numerosos fideicomisos. Hay fideicomisos de garantía, de administración, fideicomisos emisores de títulos valores, fideicomisos de titularización, como, digamos, básicamente como un instrumento financiero, digamos, para dar tranquilidad en el manejo de los recursos a los acreedores o al mismo concesionario, ¿verdad? Lo que pasa es que Costa Rica ha desvirtuado un poquito la discusión al pensar que un fiduciario, un banco fiduciario, puede sustituir el rol de un concesionario, ¿verdad? Y ahí es donde nos hemos enredado un poquito. Para que la gente comprenda, un proyecto de infraestructura
se financia igual que usted financia su casa, ¿verdad? Los bancos o los fondos de pensión le van a decir, por el riesgo que tiene ese proyecto, yo te pongo el 70 o el 80% del costo total y usted tiene que poner como dueño del proyecto, como encargado del proyecto, el 30 o el 20. Es el capital de riesgo o el equity que hablamos, ¿verdad? Eso es lo que pone un concesionario en un proyecto. Eso no lo puede poner un fiduciario. Entonces imaginémonos la carretera San José-San Ramón, ¿verdad? Si armamos un fideicomiso para eso, estamos sacando la figura del concesionario, entonces alguien tiene que tomar ese rol. Ese rol indudablemente sería del fideicomitente, que es el CONAVI, es decir, el Estado, que tendría que poner los recursos de capital de riesgo dentro del proyecto para poder desarrollarlo. Es decir, el fideicomiso es una figura muy importante, muy versátil y muy flexible, pero es un complemento de los proyectos de concesión y no es un sustituto. O sea que un fideicomiso es un contrato entre diferentes partes, una que quiere desarrollar una obra, digamos un fideicomitente que se llama, que contrata a un buen padre de familia, un fiduciario, para que cumpla ciertos roles. También existe la figura del concesionario, que es quien recibe la autorización de desarrollar la obra, y luego pues hay unos fideicomisarios que son los beneficiarios de ese desarrollo. Sí. En el caso de Costa Rica, cada vez más se está viendo el uso del fideicomiso para desarrollo de instalaciones incluso universitarias, hospitales y demás. ¿Crees que en otros países ha habido experiencia también de alianza público-privada, concesiones, y cuál ha sido el resultado de esas experiencias? Sí, bueno, en fideicomisos es importante, digamos, los que hablamos de infraestructura universitaria y de salud, son vehículos básicamente para la gestión de recursos, pero son las instituciones que están atrás, llámese la Universidad de Costa Rica o la Caja, quienes están asumiendo el financiamiento, ¿verdad? Y los riesgos, digamos, que están ligados a él. Igual sucedió con los fideicomisos de titularización del ICE. Quien compraba ese título, lo que compra es riesgo ICE, no riesgo proyecto, ¿verdad? Experiencia internacional, básicamente está enfocada en APPs, concesiones, y repito, con fideicomisos dentro de las concesiones, ¿verdad? ¿Por qué? Para dejarlo claro, el concesionario pone el capital de riesgo, los bancos ponen el financiamiento, ese 70-80% de recursos, y utilizamos la figura de fideicomiso, digamos, como una garantía para que el uso de los recursos sea adecuado. Tal vez en infraestructura educativa es importante mencionar el programa que anunció hace poco Uruguay. Uruguay va a concesionar $400 millones en infraestructura educativa. Tal vez algunos dicen, ¿eso implica entonces que los profesores van a ser? No, no son los profesores, es la infraestructura, las escuelas, los centros educativos. Eso tiene una gran ventaja para el Estado. Primero, solo paga hasta que el proyecto esté listo, no paga antes. Y segundo, digamos, los educadores, los directores pueden enfocarse en brindar el servicio de educación y no estar preocupados de que la infraestructura no sea la adecuada. Entonces, digamos que en resumen, el fideicomiso es un instrumento dentro de las APP y de las concesiones y no un sustituto de él. Muy bien. Hemos estado entonces discutiendo las diferentes formas de financiar obras de infraestructura. Nos hemos dado cuenta que aparte de lo que es deuda del Estado, existen ahora figuras modernas como las alianzas público-privadas, las concesiones, que utilizan también estos contratos de fideicomisos sin que se pierda la propiedad del bien que sigue siendo una propiedad del Estado. Gracias por estar con nosotros en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por